Radio Cimarrona, una radio ciudadana y comunitaria que te escucha. Saludos amigos y amigas de Radio Cimarrona, del espacio de comunicación insular de toda la República Dominicana y de Haití. Estamos en la isla y tenemos con nosotros en vía línea telefónica a la periodista, a la activista social, a la feminista Colette Lespinasse, con quien vamos a conversar sobre diversos temas de la isla, sobre el tema de salud, sobre el tema de poblaciones y algunas reflexiones que nos permitan entender un poco más la actual situación por la que está viviendo el mundo, pero también el mundo en todo el globo terráqueo, pero también esos mundos pequeños que son República Dominicana, que es Haití, que es el Gran Caribe, que muchos años hemos estado de espalda al Gran Caribe, que lo tenemos ahí, que son los pueblos hermanos que nos rodean. Y bueno, sobre esos temas vamos a conversar con Colette, con esa buena amiga de siempre, de Radio Cimarrona, de Espacio Insular. Saludos Colette, bienvenida a Radio Cimarrona. Saludos José Luis, saludo a todas y todos los oyentes de Radio Cimarrona y los y las que nos están escuchando en el mundo y también en Haití, en la República Dominicana. Decíamos fuera de los micrófonos, Colette, que el mundo no va a ser lo mismo, ni ya es lo mismo a partir de este virus, el COVID-19. Y hacíamos una reflexión de cómo el mundo está analizando, pero cómo también los grandes líderes, los tomadores de decisiones, están planteándose un discurso que es distinto a ese discurso cercanos a las poblaciones, cercano a la gente. ¿Cuál es tu valoración acerca de la situación hoy a nivel mundial? Bueno, José Luis, yo espero realmente que todo el mundo tenga lección de esa experiencia que estamos viviendo a nivel mundial y que que entienden la necesidad de una revisión, un cambio real en el sistema que está guiando el mundo. Sin embargo, todavía no tengo realmente la impresión que los poderosos, los que orientan a la vida de todo el mundo, todavía tengan esa visión y ven esa necesidad. Porque yo veo que las decisiones que se está tomando a nivel mundial parece sobre todo para mantener el sistema, para apoyarlo y no permitir que colapsó, en vez realmente de revisar las cosas para el bienestar del ser humano. Hoy en el mundo, yo pienso que la preocupación de todo el mundo, de todos los estados, los dirigentes, deberían ser la humanidad, el bienestar de las personas humanas. En Haití y yo creo que en otras partes del mundo también hay grupos de la sociedad civil y quizás de grupos políticos también que siempre han estado un poco preocupados por la orientación que se da al mundo, que están hablando de eso, es un momento muy importante de revisar muchas cosas, porque vemos que como la liberalización mundial, ¿no?, de todo, fue la política neoliberal que se ha desarrollado durante los últimos 20, 30 años, como también se ha liberalizado las enfermedades. Pero sin embargo, no hay una respuesta global, ¿no?, para el mundo. Hemos visto, por ejemplo, como hasta, por ejemplo, grupos de países que están unidos desde mucho tiempo no están
en la capacidad ahora de apoyarse. Vemos lo que está pasando en Europa. He pedido a algunos amigos, amigas de Europa, ¿qué está pasando con la Unión Europea? Yo veo que Italia está defendiendo por sí mismo y Francia por sí mismo. No hay una respuesta común. Y es un país pequeño, Cuba, que no tiene muchos recursos, que está viviendo bajo un bloqueo desde más de 40 años, ¿no? Que ha podido apoyar a un país como Italia y no, por ejemplo, Francia o Belga o cualquier país de Europa, porque Cuba había basado su economía, su diplomacia sobre el ser humano, por ejemplo, la medicina, que es una buena lección de lo que pienso que deberíamos quizás pensar y aprovechar de esa experiencia de Cuba. Cómo se han podido acumular en condiciones muy difíciles esas posibilidades. Yo creo que también ese contexto nos pide revisar también nuestros valores. Esa enfermedad, ese virus, trae con sí mismo un discurso que pide a cada uno de distanciarse del otro. Y por eso yo no quiero ese concepto que dice distanciación social. Yo pienso que debemos hablar de una distancia a nivel físico, mientras que debemos fortalecer las relaciones sociales, porque no podemos tener una respuesta individual a esa enfermedad. Tiene que ser una respuesta social solidaria. Tenemos que promover nuevos valores como la solidaridad, como la responsabilidad frente al otro, al vecino. Tú ves otras cosas y también revisar la movilización social. Sí. Nuestra movilización social se hace hasta ahora reuniéndonos, pero es imposible ahora reunirse, porque cada uno tiene que distanciarse del otro para prevenir la propagación del virus. Pero, ¿cómo hacer una movilización social para salvar al ser humano, a nuestros hermanos, hermanas del mismo país o del mundo, mientras tanto que no se puede reunirse? Tenemos que inventar muchas cosas. En Haití, esta semana hemos empezado a ver algunas iniciativas solidarias, aunque se necesita trabajar eso mucho más, porque hay gente muy individualista que piensan, bueno, si tú que es enferma, tú mueres, eso va a ayudar a nosotros, al resto, a vivir. Y no, hay algunas personas que no promueven realmente la solidaridad, el respeto a una persona enferma. Pero sin embargo hemos visto que hay iniciativas en barrios para poner, por ejemplo, para agua y jabón para que la gente pueda limpiarse la mano, para también en las camionetas públicas. Tú sabes que siempre la gente está muy pegada. Están tomando decisiones en los tap. Exacto, para poner menos gente. Yo pienso que son iniciativas pequeñas, pero que nos dan una idea que hay gente que está pensando no solamente hacer dinero, ¿no? Aunque lo necesitan para sobrevivir, pero también pensar al otro. Y ahí que tenemos que
también ser solidarios. Me parece Por ejemplo, que si alguien está... me Sí, parece que, dime. y retomo algo que tú señalas en tu reflexión, en estas campañas o en las medidas que toman los gobiernos de ese distanciamiento del uno del otro, también en algunos lugares ha provocado discrimen, porque hay personas que ven a un enfermo, a un infectado, a una persona que ha dado positivo al COVID-19, lo ve como que debe de distanciarse de él y no quiere, lo ve como algo como si fuera malo. Bueno, Sí, claro, es y como una eso, discriminación que se está promoviendo. exactamente, y eso no es bueno para el ser humano porque No, es insolidario y no nos hace bien. no, claro. Por ejemplo, eso me duele mucho, porque yo pienso que eso es lo mismo que ocurre en República Dominicana. Hubo barcos con gente que llegaron en las costas y pues, nadie no ha querido apoyarles. Yo entiendo porque no tenemos la posibilidad de hacerlo, pero al mismo tiempo, como ser humano, eso me duele, ¿no? Tuve un grupo que vino un día, una noche con una avioneta y nadie no podía dejarle bajarse, ¿no? Y la gente Exactamente. decía que estamos buscando apoyo. Sin Y yo, embargo, en el caso de Cuba, de ese transatlántico lleno de turistas que estaban enfermos, esa nave se le permitió en Cuba que estuviera y hasta que se coordinara con los países donde las sí, personas eran nacionales, que fueran sí, a buscar a sus connacionales, y esto también fue una lección que dio Cuba y esto es importante también para seguir que pensemos más en los seres humanos en medio de esta pandemia. claro. Exacto, porque yo estoy pensando a mis compatriotas que han vivido situaciones como boat people, ¿no? Que a veces están buscando un refugio, que están en un barquito en el mar, y que están buscando una tierra, ¿no? Y es verdad que a ese momento no era para enfermedad, sino para situación económica. Pero la manera como al nivel mundial se está rechazando a la gente, ¿no? Eso me duele mucho. Yo pienso que tenemos que aprovechar de esta situación para promover la responsabilidad social de cada uno frente al otro. Claro que sí, yo tengo que protegerme para no difundir la enfermedad. Yo tengo esta responsabilidad como ciudadano, pero tengo la responsabilidad de ayudar al otro para que no sea enferma, que puede, por ejemplo, limpiarse la mano, que pueden, por ejemplo, si tiene un problema, ayudarle a llamar, dejar a las autoridades, el personal médica que le puede atender. Esas cosas, promover la responsabilidad ciudadana y también la solidaridad humana. Pero es el contrario que está promoviendo ahora, porque la gente tiene muchas noticias que le den mucho miedo. Las noticias dan mucho miedo Sí, al pueblo en vez de invitarle a ponerse de pie, ¿no? ujú, Para ujú. responsabilizar de frente al otro. Sí, vamos a hablar, y es importante, lo analizábamos hace 2 noches con la periodista Rianny Méndez, la cantidad de informaciones falsas, informaciones que van destinadas a provocar ansiedad en la sociedad. Todo eso está circulando en los nuevos medios, en las redes sociales.
Y creo Sí, que... pero también al nivel de los medios tradicionales también. Porque tú tienes, por ejemplo, en Haití una multitud de radio, hacen comentarios, invitan a gente que hablan de todo. Y todo eso da mucha ansiedad a la gente también. Y a veces repercuten lo que sale en los medios sociales. Uh-huh. Eso indica que Sí. tendremos que seguir trabajando para que tengamos una mejor comunicación, porque de verdad que sí, que también tenemos muchos comunicadores, periodistas que no están preparados realmente para poder ofrecer una comunicación de derechos humana, de calidad, que pueda llevar, en vez de llevar desasosiego e inquietud, pues lleve aliento, lleve solidaridad, lleve amor en medio de esta crisis. Vamos a aprovechar, Colette, te invito a que ahora podamos vernos en la isla. Lo hemos estado viendo, pero vamos a ver a cosas mucho más concretas. ¿Cómo al día de hoy, cómo están las informaciones, cómo ha ido avanzando el COVID-19 en Haití? Acá en República Dominicana, dentro de algunos minutos se van a ofrecer los últimos detalles, pero ¿cómo están en Haití? ¿Cuál es el número de personas que han dado positivo? ¿Cómo tú ves el manejo que han estado dando las autoridades y cómo ha ido avanzando el virus en Haití? Según las últimas informaciones, tenemos a 8 personas positivas, 0 muertos y un alrededor de 100 personas que están bajo observación, pero todavía que no tienen resultados para ellos. Han hecho más de 50 análisis, yo no me recuerdo exactamente del número, pero más de 50 y la mayoría sale negativa. Solamente hay 7 personas y que fueron contaminadas. Y se hablan de contaminación que viene de fuera, es decir, que no hay todavía contaminación dentro de gente viviendo directamente en el país. Son gente que habían viajado y de ahí han contaminado a otro. Aquí está la situación. Cuando se descubrió a los dos... Es importante, Colette, el hecho de que todavía la circulación comunitaria del virus no está en Haití, es decir, que eso también es una buena noticia. El hecho de que el virus, en términos comunitarios, es decir, haitianos y haitianas que lo estén portando, no esté. Sí, claro, porque tú sabes que con la situación política que se dio en Haití en esos últimos 2 años, particularmente el año pasado, hemos tenido una reducción de los viajes, ¿no? Sobre todo de gente que vienen de fuera. Y como pasó el carnaval, que el carnaval es un tiempo de muchos viajes, sobre todo de la gente que viene de Francia, de los Estados Unidos, y como había una situación política tensa, la policía, por ejemplo, que estaba en rebelión, muchas no habían venido a bailar en el carnaval, y el carnaval casi no se dio en Puerto Príncipe. Y en Cabo Haitiano un poquito, en el resto del país, todo el mundo piensa que eso fue bien, porque si hubiésemos viniendo de fuera y de países donde está la enfermedad, podríamos haber tenido muchos más casos. Es decir, que una crisis ayudó a que hoy no tengamos una crisis mayor del COVID-19 en Haití al suspenderse el carnaval, porque hay que tomar como ejemplo España. Para la manifestación del 8 de marzo se está señalando que esa gran manifestación de mucho más de 1 millón de mujeres y que estuvo en Madrid,
pudo haber diseminado el virus, y hoy España está en una de las crisis más graves a nivel de personas contaminadas, de personas infectadas y de personas muertas. Es decir, que la suspensión del carnaval en Haití le vino como anillo al dedo a la nación para evitar que trajeran el virus o se propagara el virus por toda la nación. Sí, pero una vez que está dentro del país, puede también aumentar. Sí. Y por eso que tenemos mucho miedo ahora, porque no tenemos un sistema realmente, un sistema muy, tú sabes, es un sistema muy débil de salud. Si tenemos una presión sobre el sistema de salud como está pasando en los Estados Unidos o en Europa, va a ser muy difícil dar una respuesta. Y la segunda cosa es que la población, la gran mayoría de la población está viviendo en una situación, como tú sabes, de pobreza, donde la gente tiene que salir cada día en la calle para buscarse la vida. Tú conoces a las tap-tap, la gente está muy pegadito. Es decir, cómo pedir a la gente no poner muchas personas en un tap-tap. Cómo decir a la gente que trabajan en el mercado diario de no venir o de espaciarse, como si distanciarse, ¿no? En el mercado cuando no hay bastante espacio. Pensamos que es la cosa más difícil para gestionar ahora, lo del transporte público y lo de los mercados públicos. No sabemos si vamos a llegar en una situación donde se pide a todo el mundo de no salir. Ahora está pidiendo no salga si no tienes una necesidad para eso, para disminuir un poco el flujo de gente en la calle. Aunque cada día que salgo yo veo que hay tapones a mucha gente. Sí, todavía en las calles. Sí, es que en nuestros países con una alta población de excluidos, de excluidas, de empobrecidas, la gente va a salir a las calles indefectiblemente. De hecho, por ejemplo, aquí en República Dominicana estamos teniendo 1.600, 1.800 y llegamos a tener un pico de 2.000 personas, pese a tener un toque de queda, que fueron apresadas cada noche, 2.000 personas, es decir, que estaban violentando el toque de queda. Pero ¿tú tienes toque de queda también? Sí, tenemos un toque de queda durante más de una semana, desde 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, y desde hoy, 27 de marzo, el toque de queda comienza a las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. En Haití sí tenemos uno. Pero en Haití tenemos un toque de queda, pero antes de ese problema del coronavirus, menos gente salía realmente durante la noche. Con el problema de la inseguridad, la gente sale sobre todo durante el día. ¿Tú ves? Sí, yo personalmente, yo digo, como por ejemplo estamos concentrando las fuerzas para la noche, mientras que el problema está pasando durante el día. Porque la gente sale muy poco. No es como en la República Dominicana, la gente va a bailar y todo eso en la noche, muy poco en Haití, en Puerto Príncipe, algunos barrios, no realmente. La gente vive en la calle durante el día. Y yo no veo realmente decisiones claras, medidas claras para impedir eso. Solamente piden a la gente no salir, pero no hay medidas. Por ejemplo, hay choferes de los tap-tap que piden una subvención para poder poner menos gente en los tap-tap, pero todavía el gobierno no ha dado una respuesta.
Y tenemos a campesinos ahora en ciertas zonas, como por ejemplo en la zona de San Rafael, cerca de Piñón, en el norte. Ujú. Están a la época de cosechar las tomates. Tú pedir a ese campesino no venir en el mercado, ¿qué es lo que va a hacer con su tomate? Ujú. Habrá una pérdida Se necesita sustancial. medidas, exacto. Se necesitan medidas para recoger ese tomate, yo no sé, y ayudarle, porque si no, ¿qué es lo que va a comer? ¿Qué es lo que va a hacer? Colette, te interrumpo para Ahí ofrecer los últimos datos que nos están llegando ahora acá. Se acaba de ofrecer una rueda de prensa el Ministerio de Salud Pública. Los casos aumentan sustancialmente y preocupante. Ayer teníamos dos. Sí, porque es exponencial. Sí. Hoy tenemos 581 casos positivos y el doble de muertos. 20 muertos y 581 casos confirmados a este momento. Son los últimos datos muy, pero muy graves. El aumento que tenemos. Repito, 581 casos positivos y 20 fallecimientos en todo el país. Muy lamentable. Se va muy rápido. Muy rápido. Sí. ¿En qué zona? ¿Tú sabes dónde? ¿En qué zona? Recuérdate que ahora estamos en vivo y estamos entonces recibiendo los datos. Todavía no tenemos por completo, pero ya más adelante sí lo vamos a tener. Es una rueda de prensa que se está ofreciendo en estos momentos en vivo. Ok. Pues tú hablabas de la parte del campesinado, por ejemplo, de cuando lleva los alimentos, pero también el día a día de la gente, de la marchanta que sale con sus productos a venderlos en la calle. ¿Cómo se va a hacer? Esas personas pobres que tienen el modo de vida, ganarse el modo de vida en la calle, vendiendo productos o sencillamente haciendo otras labores para poder conseguir dinero para mantener su familia. Sí, es un problema y la gente dice que va a salir de toda manera. Y aunque tomando algunas protecciones, medidas como lavarse la mano si encuentran el agua, porque el tema del agua es otro tema también, tú sabes. Sí. Y el otro tema, porque el agua no es tan fácil para mucha gente. Un canestar que se dice de 5 litros, uno puede pagar los 5 o 10 gut en ciertas zonas cuando se encuentra, es decir que no es fácil. Para el campesino no es fácil y además no se sabe cuánto tiempo eso va a durar. Sí, y la única respuesta del gobierno decía a la gente, no salga si tú no tienes necesidad. Es muy lamentable y esto va para largo. Va para largo y nuestros sistemas de salud de los países nuestros pobres van a colapsar, porque si han colapsado sistemas de salud como Italia, como España, como Francia, como otras naciones, evidentemente que nosotros, países muy pobres, nuestro sistema de salud no estaban y no están preparados para la avalancha de casos que vamos a tener, como lo que estamos teniendo hoy día en República Dominicana, que repito, para los amigos y las amigas que están siguiendo esta entrevista, 581 casos positivos, 20 fallecimientos. En la provincia de San Francisco de Macorís, 12 fallecidos. Recuerda cuando estuvimos en el encuentro norte-sur en San Francisco de Macorís, allá en el en el nordeste. El foco está en esa zona, ¿no? Sí, bueno, el foco se ha ido extendiendo, pero es una de las provincias más golpeadas por este virus. La han cerrado, no se permite la entrada ni salida de personas. Y se está aseando la ciudad, se está fumigando para ver de qué manera se están trasladando las personas que están enfermas en sus casas a centros de aislamientos.
y son de las medidas que está tomando el gobierno frente a este virus. Claro. De verdad que es muy muy grave lo que el anuncio que se está haciendo en la mañana de hoy, justamente en este momento que se está celebrando la rueda de prensa. Colette, tú Sí. fuera del aire hablábamos sobre dos momentos difíciles que vive Haití. El de ahora, de este encierro prácticamente de la población, pero también del otro encierro que tuvimos durante varios meses que tuvo Haití con la protesta, que nadie podía salir a las calles. La situación del estudiantado, de los muchachos, de las niñas, los niños que van a la escuela, es una situación que preocupa también a la familia haitiana. ¿Cómo se está trabajando en esto? Bueno, tú sabes, durante el primer bloqueado, algunas escuelas habían hecho la experiencia de utilizar el Internet para poder seguir, estar en contacto con los niños y permitir que sigan trabajando un poquito. Pero eso es para una cierta clase, porque la mayoría de los niños no tienen esa posibilidad. Y además, a ese momento también fue un movimiento, sobre todo en las ciudades principales, porque yo he tenido la experiencia de irme en una zona muy lejos, en el oeste, y las escuelas funcionaban. Pero ahora es todo cerrado por decisión del gobierno. Ayer el ministro de Educación habló de utilizar de nuevo el Internet para permitir que los niños sigan sus clases, pero yo sé que eso no va a ser para un pequeño grupo. La mayoría, yo apoyo a una escuela, por ejemplo, que ayuda a los niños en domesticidad. Yo sé que no van a poder. Esta mañana estábamos hablando de cómo hacer para que se pueda también mantener el contacto con esos niños. Y si se puede, por ejemplo, volver a la experiencia de las radios, de las emisoras radiofónicas. ¿Tú te recuerdas con Radio Santa María, Sí, Radio Enriquillo? Radio Enriquillo, Santa María, Radio Seibo, estamos hablando las escuelas radiofónicas Santa Radio María. Soleta, exacto. Yo creo que es ahí que te encuentro, que nos encontramos por la primera vez y en una experiencia, Sí, Enriquillo o Santa María. Enriquillo, ahí nos encontramos exacto, por primera vez. Hace más de 30 años. Hace más de 30 años, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Y permanece esta amistad y solidaridad de todo ese tiempo. El destino estaba para juntarnos. Pero es una experiencia interesante que debería Haití implementar para dar las clases en las escuelas a través de la radio y con las escuelas radiofónicas. Grabar las clases y transmitirlas en distintos horarios y transmitirlas también en vivo como se ha hecho con la experiencia que antes mencionábamos, con esa experiencia gratísima y de Radio Santa María en La Vega. De eso que estaba hablando anoche con algunas personas, porque lo que plantea el ministro de Educación no es accesible a todos los niños, a todas las niñas. Hay que buscar otras posibilidades para no dejar a los niños sin nada. Sí. En perspectiva, ¿cómo presentamos a futuro? ¿Cómo tú valoras que quedaremos con esta situación de este virus y cómo nos afectará para el futuro? ¿Qué tú visualizas de acuerdo a tu experiencia? Tú has estado en Haití, Haití ha tenido otros virus también que le ha tocado muy duro y han podido vencer.
gracias al gran esfuerzo que ha hecho el pueblo haitiano para salir de esas crisis sanitarias. Bueno, tú sabes que es verdad que nosotros en Haití hemos vivido en esos últimos 10 años muchos momentos duros. Hemos pasado con el terremoto en enero de 2010 y después en el mismo año fue el cólera, que ha matado a más de 10,000 personas y casi 1 millón de personas enfermas. Y después hemos tenido el ciclón Machu, los bloqueos del año pasado, y ahora estamos en lo del coronavirus. Y todo eso no solamente ha debilitado las instituciones, pero estamos viviendo esa crisis en un momento con un gobierno que ha perdido mucha de su credibilidad. Tú sabes que los movimientos políticos del año pasado eran para pedir el renuncio del presidente, aunque queda en el poder, pero no tiene la legitimidad, la credibilidad necesaria para tomar una serie de tenemos... ¿Aló? Te escucho. Tú me estás escuchando. Ok. Sí. Mucha gente piensa sí, adelante, Colette. Nuestra salida de esa situación, porque ese gobierno nos vamos a ayudar. Y es verdad que la manera de actuar de ese gobierno es como, por ejemplo, no tiene ningún contacto con el pueblo. Las decisiones las están tomando a un nivel y la gente está viviendo su vida. Y no se ha hecho, por ejemplo, una llamada a la movilización de todos los sectores del país. Y el gobierno quiere aprovechar de esa situación para demostrar que tiene el poder, que él está en poder y que tiene el poder. Y eso da miedo, porque también como no hay un parlamento, él puede aprovechar también para tomar decisiones fuertes que hacen daños a los derechos humanos. Entonces, mientras tanto que todo el mundo se está movilizando para impedir a la enfermedad de ser distribuida en todo el país, pero al mismo tiempo tenemos que ser vigilantes en tema de frente a las decisiones que el gobierno puede tomar. Las perspectivas no son buenas, porque a nivel económico es muy difícil también. Y estamos a 100 good para $1 americano. Es la primera vez que llegamos a ese punto. Y en la caja del Estado no hay poco dinero. Y con esa situación del coronavirus, menos recursos van a llegar en la bolsa del Estado. Y tenemos la posibilidad de que ese dinero, si llega, no sea muy bien utilizado, porque el gobierno ahora puede hacer lo que quiera, porque está en una situación de emergencia, un estado de emergencia, y no hay ninguna institución que le va a pedir información sobre lo que está haciendo. Entonces tenemos que tener cuidado, pero las perspectivas a nivel económico pueden ser muy difíciles. Pero como la mayoría de la gente vive en una economía informal, es el informal que va a seguir desarrollándose mucho más. Y yo pienso que al nivel de la frontera, no hemos hablado de la frontera. Es cierto, no hemos hablado de la frontera, que sí. Con relación al COVID-19, solamente la provincia de Independencia está registrando un solo caso y está bajo control. Eso es importante, eso es una buena noticia, porque todavía no ha llegado la avalancha de casos a la frontera. Y eso también... No, porque la enfermedad viene de fuera, no sí, de la isla, tú sabes. Sí, y eso es importante también para Haití, que en las fronteras
se mantengan libres del virus, porque hay unos pasos fronterizos, hay unos pobladores fronterizos que cruzan constantemente. Hay un movimiento poblacional en las fronteras, pese a que teóricamente está cerrada. Tú y yo sabemos que eso de estar cerrada, eso es soñar solamente, porque hay unos pobladores, tanto dominicanos como haitianos, que se relacionan entre ellos, y el hecho de que la enfermedad no llegue a las provincias fronterizas es una importante noticia para esas poblaciones. Sí, es que la gente también vive de la frontera, ¿no? Uh-huh. Y la economía informal, mira, lo que he oído, escuchado, es que se aumentó, por ejemplo, los movimientos en los puntos informales de la frontera. Hay dominicanos que cruzan. ¿Tú sabes lo que vienen a hacer? Dime, para ir en las gagueras. ¿Para? Las gagueras. El término no lo reconozco ahora, recuérdamelo. ¿Cómo se traduciría eso? No, para las batallas de gallinas, gagueras. Ah, las guerras. Unas guerras, gagueras, ¿no es así que se llama? ¿Dónde van a jugar los gallos? Ah, las galleras. A jugar gallos. Las galleras. A jugar gallos. Exacto. Un incremento de intercambio de dominicanos y haitianos que van a jugar gallos de lado y lado. Fíjate. Sí, tú sabes que como las barras, ¿cómo se dice? Donde se baila. Sí. Es que como están cerradas, la gente busca otra manera. Bueno, sí, sobre todo en los puntos no formales, ¿no? De la frontera. Que son lo más importante, porque sí, las autoridades basan sus chequeos en las 4 puertas. Sin embargo, toda la frontera sigue funcionando normalmente, siguen los intercambios, siguen los mercados, todos esos mercados que hemos recorrido nosotros, tú y yo, durante tanto tiempo, y que uno se encuentra ahí con todo ese intercambio comercial no formal que se da. Y ahora, bueno, esa es una noticia importantísima de un incremento del juego de gallos en la frontera entre dominicanos y haitianos. Mira qué bien. Digo, no es que auspiciamos el juego, sino que la vida, las cosas de los pueblos fronterizos se mantiene. Claro, una de las cosas importantes que he visto en la lección, ¿no?, de esa situación hay 2 países y en la isla también 2 poblaciones, y que los que dirigen no toman en cuenta esa población, y hay anuncios, cuñas en la radio que no llegan a una buena parte de la población. Y esa población de lo que te hablo, ¿no? Porque las decisiones no se dirigen a esa gente. No toman en cuenta su manera de actuar, su lenguaje, cómo viven. Y no hay un problema de conexión social muy importante entre lo oficial, lo del Estado y la gente. Y es lo mismo, la gente, y no saben lo que está pasando en la frontera. Cuando uno le dice, ustedes tienen 4 puntos oficiales, pero sabemos que hay más de 100 por donde la gente pasa y donde cruzan con mercancía y todo. Bueno, no tienen ninguna estrategia para eso. 128 contabilizados, 128 mercados informales que están a todo lo largo y ancho de la frontera, y esos son también pasos fronterizos que están ahí, que lo utilizan los pobladores fronterizos, sí, pero sí, por supuesto las medidas se traducen, se llevan a los 4 puestos fronterizos, digamos que oficiales,
pero hay otra vida que continúa a lo largo y ancho de la frontera. Sí, seguro, porque siempre se ha olvidado a esa gente, en todo. Se olvida a esa gente en todo. Y como, por ejemplo, el mundo había olvidado que hay pueblos, muchos otros pueblos en el mundo que se lo habían olvidado. Lo mismo, toman decisiones al nivel muy alto, pero se olvida una buena parte de la población, porque podrían haber cosas muy interesantes, ¿no? Con esos pueblos en la frontera. Y yo pienso que todavía no tenemos tiempo. ¿Cómo podemos organizar ahora la frontera para que ustedes no se contaminen mientras que siguen viviendo? Porque es así que no hay otra manera de reorganizar la vida en un mes. No. ¿Sí? Evidentemente que este virus nos ha agarrado desprevenido y sin ningún tipo de organización para nada, ni siquiera en las grandes urbes, ni en la capital, ni en las principales provincias. El virus ha llegado y no hemos estado organizados, y todo lo que se está haciendo es de emergencia. Pero bueno, vamos a ver, esperemos que podamos salir lo mejor posible de la crisis, y ojalá también, y rescato tus palabras al inicio, que podamos ser a partir de ahora mucho más solidarios y que podamos tener una comunicación mucho más cercana entre los pueblos, no solamente de la isla, sino todos los pueblos del mundo, y especialmente el Gran Caribe. El Caribe, sí. Yo me recuerdo de esa reunión que se hizo en Haití hace 2 años, ¿no? Para hablar de eso, con la gente de SACS, de Refraca, para decir cómo las emisoras comunitarias podrían movilizarse si hay casos de emergencia. Sí, y tú estuviste, había gente de Jamaica, yo creo, de Puerto Rico, de Barbados. De Barbados. ¿Cómo podemos movilizarnos en el Caribe, no? Yo creo que esas informaciones que tuvimos ahí en ese encuentro en Cabo Haitiano, es interesante que podamos retomar esos datos. Ojalá los organizadores puedan poner en práctica esas recomendaciones que salieron, que son interesantes, que las radios comunitarias pueden poner en práctica y que ayudarían a salvar vidas, pero ayudarían también a que podamos ser mejores seres humanos, más cercanos uno al otro, mejores seres humanos respetándonos con nuestras diversidades, con nuestra forma de ser, pero en fin de cuentas todos somos humanos y humanas. Exacto, que quedamos humanos y aunque podemos distanciarnos físicamente, pero que seamos más solidarios en esa situación y más responsables uno frente al otro. Pues muchas gracias a la periodista Colette Lepinaz de Haití por este diálogo, hablando de humanidad, hablando de organización, hablando de radios comunitarias, hablando de comunicación, por aquí, por esta radio Cimarrona, la radio que te acompaña, una radio que tiene rostro de mujer, una radio ciudadana, un medio del espacio de comunicación insular. Finalmente, Colette, un mensaje a la comunidad haitiana en la República Dominicana, pero por favor, hacer ese mensaje en creol. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, haïtiens, compatriotes. Eh bien, ni Haïti ni en République Dominicaine, nous dans la même situation avec coronavirus là. Nous suivons, nous invitons pour nous suivre toutes consignes nous, pour nous laver mains nous, pour nous essayer de prendre distance de nous une avec l'autre, pour ne pas contaminer l'autre, de faire nous une responsable l'autre. Et puis, pour nous toujours être solidaires une avec l'autre, pour nous pas nous-mêmes rentrer dans aucun discours ni action qui a renforcé discrimination, mais plutôt pour nous
partager ça nous gagner et puis soutenir une l'autre pour nous passer mauvais moment ça. En pile courage, en pile solidarité. Pues muchas gracias, Colette. En una próxima ocasión estaremos volviendo a encontrarnos en esta radio para llevar un poquito de aliento, un poquito de solidaridad a nuestros pueblos. Que tenga feliz resto del día. A ti también, José Luis. Muchas gracias. Radio Cimarrona, una radio ciudadana y comunitaria que te escucha.